Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a mi canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura del horóscopo con las cartas españolas y el tarot de los ángeles. Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video, actives la campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que se suben y no te pierdas ninguno. Voy a comenzar la lectura con mis queridos amigos de Leo que tienen una pareja en este momento, que tienen una relación con alguien en este momento. Vamos a barajar bien las cartas. Quiero que pienses en esa persona especial para que pueda salir el consejo que necesitas escuchar. También que le pidas a tus guías espirituales para que te salga una buena orientación. Vamos a ver. Aquí ya salieron dos. Uy, vas a recibir un regalo maravilloso. Vas a recibir un buen regalo. Eres una persona bastante buena, bastante generosa, mi querido Leo. Y mira que te dicen las cartas que vas a recibir una sorpresa, no sé, algo muy, muy bueno. Y que te va a llenar de mucha satisfacción, te va a llenar de muchas alegrías, mi querido Leo. Mira que dice que tú sientes que tus planes como que no se están cumpliendo, el regalo muy, muy chévere, muy lindo, pero dice que como que no te sientes muy satisfecho por la relación que tienes en este momento. Pero yo te quiero decir, mi querido Leo, que tu pareja, que muy seguramente es de signo Sagitario, también Leo o Aries, que es una persona que ha estado viviendo una etapa como difícil, bastante difícil, ¿ya? Pero es una persona que es bastante madura y que ustedes como pareja van a salir reforzados de esta situación. Mira que sí te has sentido muy frustrado, pero por esta situación que estás viviendo o que está viviendo tu pareja, que están viviendo en pareja en este momento. Pero mira que ustedes son una pareja que tiene bastante capacidad que son bastante fuertes, ¿ya? Es una pareja fuerte que así sea que lleven mucho o poquito tiempo, que se ha establecido y que han sabido ser fieles a ustedes mismos, que han sabido ser fieles y que van a salir adelante de esta dificultad que tienen en este momento, ¿ya? Te pido que abraces a tu pareja, tanto física como emocional como espiritualmente, y que la apoyes en la situación que tu pareja esté viviendo en este preciso momento, y que si sientes frustración, que si sientes alguna cosa con relación a tu pareja, que no estés contenta con la relación, que la hables, porque precisamente en este momento ella está viviendo una mala época, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles para mis leos que tienen una pareja en este momento. Mira, ha salido esta carta. Dice que lo divino te ayudará a gobernarte. Mira qué carta tan bonita, que te dice que la frustración que sientes en este momento por tu relación, que ha sido pues realmente una buena relación, en toda relación hay problemas, es imposible que no existan, pero que vayas hacia lo divino, que busques ayuda de arriba, de a lo alto, de Dios, del ser en el que tú creas, y que vas a hacer recibir esta ayuda ya para poder controlar y para poder gobernar tanto tu frustración como tu relación en este momento, que la pongas en manos de Dios. Mira, crea para dominar los instintos. Mira qué cartas tan relacionadas las dos, ¿ya? Entonces, al parecer, esta frustración que te marca aquí con esta carta del 11 de bastos, al parecer te ha tenido bastante desubicado, bastante desordenado, ¿ya? Ten muchísimo cuidado con ir a engañar a tu pareja, no sé, con estar mirando para otro lado, porque precisamente tu pareja en este momento está pasándola bastante mal. En este momento se encuentra como bastante deprimida, pasando por una etapa muy, muy difícil, pero de la que va a salir
pues bastante bien, porque tiene pues como sus conflictos internos tu pareja, pero entonces tienes que enfocarte en tu relación, ¿ya? No hacer que porque mi pareja tiene un problema, entonces que la voy a abandonar, que solamente estoy con mi pareja en los momentos buenos, no. O sea, la pareja es para ayudarse y es para apoyarse, mi querido Leo. Perdona que suene regañona, pero pues, o sea, yo tengo que decir lo que sale en las cartas. Voy a sacar otra carta para ti, mi querido Leo. Mira que dice que esclarecerás el enigma, ¿ya? Todas las cartas están íntimamente relacionadas. Mira que aparece la luz para tu relación, ¿ya? Y el problema, la dificultad que ustedes tienen, van a lograr superarla, van a lograr esclarecerla. Tal vez existen cosas en el pasado de los dos que no las han superado y que las van a superar. Bueno, vamos a seguir con la lectura para mis queridos leos que están en este momento solteritos y solteritas, mis leones y mis leonas, para ver qué me les dice, que están de pronto recién haciéndole ojitos a alguien y que no, pero que no tienen una relación estable ya con alguien, que no es nada serio. Bueno, mis queridos leones y leonas, esta carta de oros invertida me dice que de pronto, pues como que no estás queriendo andar como por cuestiones, o sea, como por el lado que es, ¿ya? Como por muy al derecho, como que no. Pero me dice que de pronto es que te dejas influenciar por otras personas demasiado, ¿ya? Eres una persona que tiene bastante entrega, que eres una persona que le gusta muchísimo ayudar a los demás y que tal vez por esta situación otras personas se han querido aprovechar de este buen corazón que tú tienes. Mira que los problemas que tienes en este momento los vas a superar, no pierdas la esperanza, pero tienes que cambiar de táctica, porque si dice que si cambias de táctica, vas a tener un gran triunfo, ¿ya? Si no lo haces, muy seguramente vas a tener un traspiés, ¿ya? Vas a tener una decepción de lo que estés haciendo. Entonces, mira que también me habla esta carta de que los conflictos que tú tienes en este momento también están muy relacionados con una decepción amorosa bastante fuerte que tuviste y entonces como que te sentiste como tan decepcionado, que es lo que me sale por este lado de acá, que te sentiste tan decepcionado que dices, no, pues yo ahora la próxima pareja que voy a conseguir como que no voy a ser tan buena gente con esa persona, porque como fueron malos conmigo, entonces pues yo también. Pero el consejo que yo te doy es que no, o sea, que la próxima persona que tú consigas, que sea borrón y cuenta nueva, ¿ya? Que dejes el pasado atrás y que no lo tengas para nada en cuenta, que mires bien con quién te vas a meter para que no te vuelvan a engañar, para que no sufras esas decepciones amorosas y verás que de esta manera te va a ir muchísimo mejor. Vamos a ver, ya en cuestiones económicas yo te digo que te va bien, que te va súper bien y aparte de eso eres una persona bastante trabajadora y eres una persona muy luchadora. Igual eres un signo de fuego que todo lo hace con pasión, con entrega, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué te dice. Mira, esta carta súper chévere, dice, esclarecelas el enigma, ¿ya? Mira que con relación a esta decepción económica, esta decepción amorosa que tú tuviste, te vas a dar cuenta de cosas de esa pareja que tú tuviste y que eso que te va a dar como calma, ¿ya? Te va a dar tranquilidad y va a decir, ah, pues como que no era yo el que cometía o no fue mi culpa, sino que al parecer fue responsabilidad de la otra persona. Entonces, porque parece que te hicieron sentir mal y que tú eras el responsable de la ruptura en la relación, pero parece que no, ¿ya? Mira, esta dice, la razón te hace fuerte, muy relacionado, ¿ya? Con esta otra carta, entonces vas a descubrir algo que está oculto con esa decepción tan fuerte que
tuviste, y eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, ¿ya? Y te va a hacer que no cometas errores la próxima vez que te encuentres con alguien. En la cuestión económica me sale que vas a recibir éxitos y regalos. Bueno, ahora vamos a seguir para la cuestión económica, pero en general de mis queridos Leos. Barajémoslas bien para que me les salgan algo bien chévere a mis queridos Leos. Bueno, esta carta del 3 de bastos nos está diciendo que si tienes alguna dificultad en este momento, que confíes en que vas a poder salir adelante de esta situación, que te sientes muy cansado, por los problemas económicos que tienes en este momento, y me dice o sea, por esos fracasos que has tenido, estás esperando algo, no sé, una respuesta, un crédito, una herencia, un pago, un trabajo. Vamos a ver cómo te va a ir con esa situación. Mira que dice que te va a ir muy bien, que tengas confianza en que te va a ir bien. Estás muy agobiado y muy cansado, y es lógico. Cuando uno tiene problemas económicos o de cualquier índice, se cansa el cuerpo y se cansa el alma también. Pero esta carta me dice que confíes y que vas a salir bien. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles en esta situación. Mira lo que nos dicen los ángeles. Dice, la razón te hará fuerte. Otra vez lo mismo que nos salió hace rato. Las barajé, pero igual salieron. La razón te hará fuerte, ¿ya? Entonces, mira que, o sea, el problema económico que tú has tenido, lo que tú piensas es real, es verdad, ¿ya? Mira que tienes la experiencia y tienes el empuje para salir adelante de este problema que tienes económico en este momento. Pero debes confiar más, ¿ya? Debes confiar más en ti y en tus capacidades. Y mira que dice, sanarás para ser mejor. Entonces, la dificultad que tienes económica en este momento, vas a salir fuerte y vas a salir muy fortalecida de esa y fortalecido de esa situación económica, y eso te va a dar paz y te va a dar tranquilidad, ¿ya? Entonces vamos para adelante, mis queridos Leos. Busquen opciones, que ustedes son unos luchadores, hombres y mujeres de fuego que no se rinden ante nada y ante nadie. Vamos para adelante, mis Leos. Entonces vamos a ver qué nos dicen con relación a la salud, mis queridos Leos. Dice que, bueno, habla acerca de una depresión que tienes en este momento. Puede ser por la decepción amorosa que has sufrido o por el problema económico que al parecer estás pasando, porque eres una persona bastante sensible. Pero me habla y me dice que tengas confianza ante la vida y que sigas para adelante, que te cuides mucho, sí, pero que tengas muchísima confianza, que pidas a tus guías espirituales, que pidas orientación, asesoría, si necesitas asesoría, pero que confíes en tu intuición. Mira lo que te dice, no falles a tu palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te has prometido a ti mismo dejar algún tipo de vicio, dejar de comer algo o de tomar algo que ves que te haga daño, entonces cúmplelo para ti mismo, porque es para tu propio beneficio, ¿ya? Dice esta carta, en los viajes te encontrarás. Necesitas hacer un retiro, mi querido Leo, ya sea que te vayas de viaje o un retiro hacia tu propio interior, ¿ya? Mira que a veces necesitamos un tiempo de soledad, un tiempo de retiro, de no escuchar, de no trabajar, de no ver a nadie, y eso es bueno, de vez en cuando es bueno para poder tomar fuerzas y seguir adelante. Vamos para adelante, mis queridos Leos. Bueno, esa ha sido la lectura de hoy para mis apreciados Leos. Los invito a que se suscriban a mi canal nuevamente, le den like a este video y activen la campanita. Nos vemos en una próxima ocasión y Dios me los bendiga a todos.